Ok, en este podcast vamos a hablar del siglo XVIII en Venezuela. Ok, el siglo XVIII comienza de una manera muy traumática en España porque acaba de morir el rey Carlos II, que es el último rey de la Casa Habsburgo en España. Ok, y este rey que no tiene herederos. Ok, deja testamento diciendo que él quiere que lo suceda un Borbón. ¿Ok? Entonces los Borbones que están mandando en Francia, ¿ok? Designan a Felipe, que es un príncipe de la casa Borbón, que es rey de Italia, bueno, rey de las dos Sicilias, así es como se llamaba, o sea que era el territorio de Nápoles y Sicilia. Y bueno, el rey de Francia le dice que ocupe el reino de España porque le toca a los Borbones, ¿no? Los Habsburgo no están completamente contentos con la decisión de Carlos II. ¿Ok? Entonces ellos envían un príncipe también, cuyo nombre también es Felipe. ¿Ok? Eh, a luchar para reconquistar España. ¿Ok? Y en esa guerra, bueno, van a participar también los británicos, ¿ok? Apoyando a los Habsburgo, ¿ok? Contra los Borbones. ¿Ok? Y bueno, esa guerra se desenvuelve entre 1702 y 1713. ¿Ok? Aunque ya para 1710 la guerra está resuelta porque Felipe de Austria, ¿ok? Decide que él no quiere ser rey de España. ¿Ok? Entonces él abandona el territorio español. Este, y bueno, definitivamente ahí entran los Borbones como reyes de España, ¿no? Eso va a provocar un tránsito muy importante en España, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero también este, eso va a someter a los, a los Borbones, porque los británicos, para, para que se dé la paz, ¿ok? Los obligan a firmar un tratado que se llama el Tratado de Utrecht, ¿ok? En el cual se prohíbe a Francia negociar con América. ¿Ok? Y se establecía que el comercio debería ser de las provincias de América con Inglaterra y no con Francia, ¿no? ¿Ok? Este, ese es el resultado de la guerra de secesión, o sea, de la guerra de sucesión, que es como se llama la guerra de entre 1702 y 1713. ¿Ok? Y bueno, muy temprano, también en 1728, los Borbones están claros de que en el territorio de Venezuela hay muchísimo contrabando. ¿Ok? Entonces ellos crean una compañía de comercio, ¿ok? Que se llama la Real Compañía de Caracas y que nosotros llamamos en la historia con el nombre de Compañía Guipuzcoana. ¿Ok? Que es una asociación entre unos comerciantes de origen vasco de Guipúzcoa, ¿ok? Con el rey de España. ¿Ok? Entonces, eso también nos indica que los reyes de la Casa Borbón, ¿ok? Son lo que se llama mercantilistas de compañía. ¿Ok? Así como los de la Casa Habsburgo eran mercantilistas metalistas, porque estaban interesados en el oro. ¿Ok? Los reyes de la Casa eh, Borbón eran más... estaban más interesados en establecer compañías de comercio, por eso que llamamos a esto mercantilismo de compañías. ¿Ok? Y para 1730 ellos habían logrado controlar el mercado del cacao. ¿Ok? Y fíjense que ellos le pagaban a los agricultores venezolanos, bueno, a los agricultores que estaban en la provincia de Venezuela, 10 pesos por arroba de cacao. ¿Ok? Y ellos vendían en San Sebastián, en Guipúzcoa, ¿ok? Ese mismo cacao a 45 pesos, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes la inmensa ganancia que ocurría aquí. ¿Ok? Claro, hay que tomar en cuenta el costo de transporte, los aranceles, etcétera, etcétera, pero eso les da una idea de que
la palabra renta que se utiliza para definir al petróleo porque tiene una ganancia extraordinaria, aquí también está muy marcada, ¿no? Y de hecho los productos que Venezuela exportaba siempre tenían esa misma característica, que era la característica de tener un diferencial muy grande entre el costo de producción y el precio de venta. ¿Ok? Bueno, luego de pagar impuestos a la corona, la compañía le dio en los primeros años un dividendo al rey del 20%, ¿ok? Lo cual también es una ganancia muy jugosa, ¿ok? Pero también habla mucho de la ineficiencia del negocio, ¿no? Porque si usted está ganando bruto, ¿ok? Más de, el, más de 300%, ¿ok? Y termina teniendo ganancias para dar un dividendo del 20, quiere decir que usted está perdiendo plata por algún lado, ¿no? O sea, está gastando mucha plata en algún lado, ¿ok? Eso nos dice que ese negocio era ineficiente, ¿no? Como casi todo negocio en el cual el gobierno se mete, ¿no? ¿Ok? La compañía, obviamente, trató de acabar con el contrabando, ¿ok? De hecho, ellos actuaban como guardacostas de las costas venezolanas, ¿ok? Para evitar que ocurrieran fenómenos de contrabando y en esa época se castigaba el contrabando con el ahorcamiento o con el empalamiento, ¿no? Lo cual era una medida bien extrema, ¿ok? Y lo que sí hay que decir es que esta compañía actuaba de una manera monopolística, por eso también es lo ineficiente, ¿ok? Y bueno, y de hecho los productores de la provincia tenían que venderle exclusivamente a la Real Compañía de Caracas, por lo cual ellos se sentían perjudicados, ¿no? Y también perjudicaban a los comerciantes originales, ¿ok? Que estaban acostumbrados a hacer este negocio, ¿ok? Sin que existiera la Compañía de Caracas, ¿ok? Entonces hubo debido a eso, varias revueltas, ¿ok? Quizá la más importante es la revuelta que ocurre en Cagua y que la dirige un señor que se llama Juan Francisco de León en el año de 1749, ¿ok? Y desde allí la compañía se restituyó, ¿ok? Pero el rey, ¿ok? De nuevo, es- eh, atendiendo las quejas que llegaban por carta, ¿ok? Obligó a que la compañía se rigiese por una junta reguladora de precios, ¿no? Por lo cual empezó a tener problemas esta compañía de Caracas, ¿ok? Y además se le exigió, ¿ok? Que una parte de la carga de los barcos, una sexta parte de la carga de los barcos, llevara la mercancía de otros comerciantes, ¿ok? Para que los otros comerciantes también no se sintieran perjudicados por la presencia de esta compañía, ¿no? Este, lentamente eso va a desaparecer, o sea, lentamente la compañía va a desaparecer hasta que por fin, a finales del siglo XVIII, ya no existe la compañía mm, guipuzcoana, ¿ok? Precisamente por estas nuevas normas que le están ordenando aplicar, ¿no? ¿Ok? También esto es una época en la que van a haber algunos cambios. En 1711 nosotros estábamos regidos por el Virreinato de la Nueva Granada, ¿ok? En el 1723 se ordenó que volviésemos a ser regidos por la Audiencia de Santo Domingo, ¿ok? Después en 1739 volvimos a formar parte del Virreinato de la Nueva Granada, ¿ok? Y luego, en 1742 volvimos a ser dependientes de Santo Domingo. O sea, fíjense que todavía no hay un gobierno independiente en la provincia, ¿ok? Sino que dependemos de las órdenes de otra provincia, ¿ok? Y en el año de 1778, Carlos III expide un reglamento y unos aranceles especiales para establecer el libre comercio entre España y las Indias, ¿no? ¿Ok? En ese momento Venezuela no está en ese reglamento, ¿ok? Son los puertos más importantes, ¿ok? Que son los puertos de México, de Santo Domingo, de Cartagena, ¿ok? Venezuela no está ahí. Venezuela va a entrar en 1781, ¿ok? Porque se extiende ese beneficio, ¿ok? A las provincias de la Nueva Andalucía, de Guayana y de Maracaibo, ¿no? Aquí hay que comentar algo que yo debía haber dicho en el podcast anterior,
Lo que nosotros conocemos hoy como Venezuela tenía dos provincias, ¿no? La provincia de Venezuela, propiamente dicha, era el occidente del país, que iba originalmente, como les dije, desde el río de la Hacha hasta Puerto La Cruz aproximadamente, que es lo que se llama Macarapana. ¿Ok? La parte oriental se llamaba la Nueva Andalucía. ¿Ok? Y así como de la provincia de Venezuela surgió la provincia de Maracaibo y Mérida. ¿Ok? En la provincia de la Nueva Andalucía surge la provincia que se llama provincia de Guayana. ¿Ok? Entonces, esas son las provincias que conforman el territorio de la actual Venezuela, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando está pasando esto en 1781, definitivamente la compañía pierde sus privilegios, ¿ok? Y desde ese momento la compañía se convierte en un comerciante más, ¿ok? ¿Ok? Y el control de la piratería, ¿ok? Y del contrabando, ¿ok? Va a pasar a manos del capitán general, ¿ok? Porque ya dentro de pocos momentos se va a conformar lo que se llama la Capitanía General, ¿no? De hecho, en el año de 1777 es cuando se funda la Capitanía General de Venezuela. Por fin ahí tenemos gobierno propio, ya no dependemos de la Audiencia de Santo Domingo ni de, ni del Virreinato de Santa Fe, ¿ok? Pero eso tiene unos antecedentes, ¿no? En 1721, el rey crea la Universidad de Caracas, la Pontificia Universidad de Caracas, que es la que hoy en día es la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Y además de eso, en el año de 1776 se crea la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, ¿ok? O sea que se empiezan a dar instituciones para que esto se convierta ya en una provincia más o menos independiente que tiene su propio gobernador. ¿Ok? Y en el año de 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela. ¿Ok? Y esa capitanía unifica a las provincias de Maracaibo, Guayana, Cumaná, Margarita y Trinidad. ¿Ok? Fíjense, Trinidad todavía forma parte del territorio de Venezuela en 1777, ¿no? ¿Ok? En 1786 se crea la Audiencia de Caracas, ¿ok? En 1793 se crea el Real Consulado, ¿ok? El Real Consulado es como una suerte de tribunal mercantil, ¿ok? En el cual se dirimían los problemas entre los comerciantes y en el cual se tienen que registrar los comerciantes y por esa razón es por la que yo les dije en clase que Venezuela era más comercial que agrícola, ¿ok? Porque había una gran cantidad de comerciantes registrados en el Real Consulado, ¿ok? Por lo cual la actividad fundamental de Venezuela era el comercio, ¿ok? En el año de 1797 Venezuela pierde la parte de Trinidad, ¿ok? O sea, España pierde Trinidad y Trinidad pasa a ser una posesión británica, ¿ok? Y en el año 1803 definitivamente se crea el arzobispado de Caracas, se muda el arzobispado desde Coro hasta Caracas. Y aquí quiero recalcar mucho que en 1777 la capital pasa a ser Caracas, ¿ok? La capital había sido Coro hasta 1777, ¿ok? Y eso va a generar rencillas cuando empiece a gestar la independencia, ¿ok? Según lo que vamos a ver, ¿no? ¿Ok? La provincia fue foco de atracción de la mayor inmigración en todo el Imperio Español en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque era una provincia en la cual había muchísima actividad económica por la vía del comercio, ¿ok? Y al inicio del siglo XXI, los pobladores se podrían dividir en 20% de blancos, lo cual incluye los blancos criollos y los blancos peninsulares, ¿ok? Y también los canarios, ¿ok? Más o menos un 13% de negros, ¿ok? Aproximadamente 17% de indios, ¿ok? Y aquí hay que comentar también que muchas personas se declaraban indios, ¿ok? Porque el ser indio te daba la ventaja de que tú podías sencillamente trabajar y no tenías por qué pagar impuestos, ¿no? Entonces había mucha gente que se declaraba indio, por lo cual probablemente esta cifra está inflada, ¿ok? Y los pardos eran el 50% de la población. Los pardos son los mestizos, ¿no? Lo que son
producto de la mezcla de las tres razas fundamentales, los blancos, los negros y los indios, ¿ok? Porque esto es un periodo en el cual este, todos creen que esos son razas, ¿no? ¿Ok? Para, para Humboldt, cuando él pasa por el territorio de Venezuela a finales del siglo XVIII, él cree que hay 785.000 habitantes, ¿ok? O sea que no llegamos al millón de habitantes, ¿ok? Y en 1795 se promulga una real cédula de gracias al sacar que crea mucho malestar entre los blancos, ¿ok? Fundamentalmente entre los blancos. ¿Por qué? Porque según esta cédula, un negro podía pedir que se le considerara pardo, ¿ok? O un pardo podía solicitar, obviamente, mediante el pago de un arancel especial, ¿ok? Que se le considerara blanco, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso a los blancos los perjudica ellos se sienten perjudicados porque hay gente que es parda, ¿ok? Y que está comprando la blancura, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta cédula crea mucho malestar y va a ser una de las razones por las cuales los blancos criollos van a impulsar el movimiento independentista, ¿no? ¿Ok? En relación a la instrucción, ¿ok? O sea, en relación a lo que todo el mundo llama educación, pero que se debería llamar instrucción, ¿ok? En el año de 1791 se crea, como dijimos, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, ¿ok? Que surge, en primer lugar, de anexar el Seminario de Santa Rosa de Lima, ¿ok? Y crear, además de eso, las carreras de Derecho y de Medicina, ¿ok? Ellos intentan crear, vamos a ver, una cátedra de matemática, pero eso no es efectivo, ¿ok? Y la universidad estuvo originalmente autorizada para entregar títulos de teología, cánones y derecho, ¿ok? A partir de 1763 medicina, ¿ok? Y en 1790 intentan crear una cátedra de matemática, pero eso no es efectivo, ¿ok? O sea, no se termina fundando la cátedra de matemática, más bien la cátedra de matemática, vamos a ver luego en el siglo XIX que se va a crear como una escuela aparte y dependiente del ejército, ¿no? En 1785 se crea la Universidad en Mérida, ¿ok? Y primero como seminario de San Buenaventura y luego en 1810 le otorgan definitivamente el título de universidad. Fíjense, 1810 es el año de la Revolución de Abril, ¿ok? Y sin embargo el rey está decretando la creación de la Universidad de Mérida en ese año, ¿no? ¿Ok? Este, eh, Además, se crean unas escuelas de oficio, la escuela de música, ¿ok? En 1783, la Academia de Matemáticas que había comentado en 1798, que se funda porque no se logra montar la cátedra de matemáticas en la universidad, ¿ok? Se establecen colegios para la enseñanza primaria, ¿ok? Y en 1789 el primer periódico, ¿ok? Que se llama El Correo de la Trinidad Española, ¿ok? Así se llama el primer periódico, ¿ok? En cuanto a economía, quizás fue uno de los años, uno de los siglos de mayor crecimiento y progreso de la provincia, ¿ok? Creció la población y además se elevó su producción. La provincia tenía como principales productos de exportación el cacao, el café que estaba comenzando, o sea, antes se decía en los libros de historia que el café era una cosa después del siglo XIX, el café ya existe desde el siglo XVIII, ¿ok? Las reses, ¿ok? Las plumas de garza, las pieles de reptil, ¿ok? Se vendían pieles de baba, de caimán, de serpiente, ¿ok? O sea, Venezuela siempre fue un exportador de materias primas, por lo que ven, ¿no? ¿Ok? De hecho, nosotros exportábamos era licor de cacao, ¿ok? No chocolate, ¿ok? Aquí nunca hubo una fábrica de chocolate sino hasta el siglo XX, ¿ok? El café también se exportaba como grano, ¿ok? No tostado, ni molido, ni nada por el estilo, ¿ok? Las reses a veces se exportaban en pie, ¿ok? Y a veces se exportaba únicamente la piel, ¿ok? Y los cachos, ¿ok? Porque era lo que efectivamente era atractivo del,
de la res venezolana, ¿ok? Por lo que hizo también que la carne fuera muy barata en el territorio de la provincia, porque la carne se vendía como material de desecho, ¿ok? O sea, usted criaba la res para quitarle la piel y para quitarle los cachos y venderlos al exterior, por lo cual sobraba la carne, ¿no? Entonces la carne se vendía a precios muy bajos, ¿ok? Y esa también es la razón por la cual la mayor parte de los platos venezolanos son platos con carne, ¿no? ¿Ok? También tenía mucha importación. Venezuela siempre fue un país comercial. Venezuela, no producía nada y entonces tenía que importar todo lo que no producía, ¿ok? Y buena parte de esa importación también se hacía por el lado del contrabando, ¿ok? Por lo cual a veces las cifras no cuadran y no cuadran porque existe contrabando, es lo más frecuente en este territorio, ¿no? Y bueno, y cuando está terminando el siglo XIX ocurren varias cosas, ¿no? Primero, en Estados Unidos ocurre un proceso que se conoce con el nombre de la independencia, que corre entre 1765 y 1783, ¿ok? Eso nos va a influir, ¿ok? Un poco después comienza la Revolución Francesa, ¿ok? Que es una cosa que ocurre entre 1789 y 1799, aunque se extiende hasta 1815, porque hasta 1815 tuvo Napoleón, ¿ok? Y bueno, y Napoleón es el que invade el territorio de España y en cierta medida es el que causa lo que va a ocurrir en 1810, ¿ok? También en Haití ocurre una revolución entre 1791 y 1804 que por supuesto pone muy en aviso a los blancos criollos, ¿ok? Porque en Haití lo que ocurrió fue que los esclavos se rebelaron porque los franceses eran terribles como amos, ¿ok? Entonces los esclavos se rebelaron y mataron a todos los blancos, ¿ok? Y bueno, eso causó temor en todo el Caribe porque todo el Caribe tenía esclavos, ¿ok? Claro, el trato que se daba en las provincias españolas a los negros, aunque era malo, no era tan malo como el que se le daba a los haitianos por parte de los franceses, ¿ok? Por lo cual no hubo alzamientos así de la misma manera en la zona española, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y en el mismo territorio hubo el alzamiento de Guardia España en 1800, que también anticipa la posibilidad de que ocurra una independencia. ¿Ok? Eso sí lo vamos a ver en el siguiente podcast. ¿Ok? Gracias.